veces la tristeza se disfraza de cansancio, de desinterés, de ganas de desaparecer por un rato. Y aunque todos nos sentimos así alguna vez, cuando el peso se queda, cuando nada parece aliviarte, puede tratarse de algo más profundo, la depresión. En este episodio conversaremos sobre cómo reconocerla, cómo hablar de ella sin miedo y cómo acompañar sin juzgar, porque la depresión no es falta de carácter ni debilidad, es una enfermedad real que necesita comprensión y tratamiento. En Chile, casi 1 de cada 5 personas ha experimentado síntomas depresivos a lo largo de su vida. Pero lo importante no es el número, sino entender que todos podemos hacer algo, escuchar, observar, acompañar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Crecer con Sentido. Estamos acá con Felipe. Hola, Vero. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper manoseado, un tema muy hablado, que es como que todo el mundo lo dice. ¿Ah? Muy hablado, pero poco comprendido. Exactamente, es como que todo el mundo despierta con modorra y dice, ¡ay, que parece que estoy depresivo! Depresivo, exacto. Vamos a hablar de la depresión. A propósito del mes de la salud mental. Estamos acá en este mes donde empiezan a aparecer un montón de sintomatologías a propósito de la llegada de más luz, a propósito de la llegada de más calorcito. Estábamos todos como más guardados en las casas y hoy día empiezan a aparecer muchos malestares emocionales. Entonces quiero partir hablando de qué es y qué no es la depresión, porque muchas veces pensamos que estar triste es estar depresivo, estar cansado es estar depresivo, estar con baja energía es estar depresivo, pasar por un duelo es estar depresivo. Entonces quiero como abarcar un poquito qué entiendes tú. Tú ves harto paciente, yo creo, con depresión. De hecho, en Chile es una garantía. Una cautiva auge, sí. Exacto, es una garantía. Para mayores de 15 años el tratamiento de la depresión es una garantía. Por lo tanto, es súper importante que la gente sepa qué es y qué no es, para saber pedir ayuda y que acá ingrese a este plan. Sí, todo lo que tú dijiste es lo que existe, esa percepción. Por eso decía yo que tengo la certeza de que es un término muy usado pero poco comprendido. Sí. Y fundamentalmente, si yo pudiera hacer una diferencia, para partir, diría que ¿qué es lo que no es una depresión? Una depresión, por ejemplo, no es una alteración en las emociones, no es estar triste la depresión. Y pareciera que lo que estoy diciendo es una tontería, pero no. Se parece. Se parece. Pero tener depresión no es estar triste. No es estar triste. En ese sentido, ahí yo pongo una palabra que a mí me parece fundamental en el tema de la depresión y que, bueno, en cualquier manual ustedes lo pueden ver y lo pueden, digamos, conocer, lo pueden leer. Y es de ahí donde marco yo la diferencia. La depresión es una alteración del estado de ánimo. Y eso quiere decir que es algo más permanente en el tiempo, no es solamente una emoción, porque la emoción es algo que emerge, pero el estado de ánimo es algo más permanente en el tiempo, un poquito más profundo. Y yo marcaría una diferencia a propósito de lo que tú decís, porque efectivamente eso es muy cierto. Cuando yo me entristezco, la tristeza, digamos que básicamente es una emoción básica, ¿no es cierto? La tristeza tiene una funcionalidad, ¿no es cierto? La tristeza nos comunica cosas, nos dice probablemente que algo no está bien o algo de alguna manera no está ocurriendo como a nosotros nos gustaría que ocurriera, pero lo fundamental es que es la consecuencia de que algo pasa.
¿no es cierto? Cuando hablamos de la depresión, estamos hablando de una alteración del estado de ánimo donde eso no está, no hay una direccionalidad. Ahora yo creo que es algo súper importante, Felipe, porque por ejemplo yo que trabajo, tú sabes, pues, la clínica solamente de manera particular y yo veo mucha comorbilidad de la depresión con otros cuadros, ¿no? La depresión muchas veces se da con un cuadro muy ansioso, se da con trastornos de alimentación, por ejemplo, se da con algún tipo de adicción, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil limpiar la depresión propiamente tal. Exacto. Yo creo que hay algo súper importante en esto y que tú lo dijiste recién, que no tiene que ver con solo tristeza. En la depresión hay algo un poco más profundo que tiene que ver con la motivación intrínseca o intrínseca, no sé cómo es la palabra. Pero es una motivación interna que como que no aparece. Es esto de ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago esto? Y eso genera no solo tristeza, sino que un estado de ánimo. Claro, lo que pasa es que eso es clave porque puede pasar, y me ha tocado verlo, de personas que están depresivas, pero que no están tristes. Sí. Y eso es bien curioso porque son personas como que tú las ves apáticas. Apáticas en el sentido de, da lo mismo. Y muchas veces una rigidez, digamos, bien importante. O sea, son personas que... Yo recuerdo que cuando yo estaba haciendo la práctica profesional, un psiquiatra decía que lo fundamental de lo depresivo es como que la gente se marchita, ¿no es cierto? Se marchita. Entonces, pierde el sentido y esa capacidad de sentir placer por las cosas que hace uno. De disfrute. De disfrute. Por lo tanto, como que la depresión te adormece. Que no es lo mismo, digamos, a estar triste, porque tú puedes estar triste, digamos, y probablemente te puede pasar algo, y quiero retomar algo que tú dijiste, así que no quiero que pase colado. En los duelos. O sea, si a ti se te muere un familiar cercano, o estás pasando por un proceso complejo, cualquier cosa, entristecerse puede ser parte, puede ser sano incluso, a propósito de la situación que estáis viviendo, ¿no es cierto? Aquí no está eso en la depresión, no está, digamos, esa razón, entonces pareciera que todo se ve en gris. Qué bonita esa metáfora de marchitarse, porque Sí. Efectivamente es como marchitarse por dentro. Y no ver tampoco afuera, porque no solamente se marchita por dentro, sino que además es como que afuera estuviera lleno de nubes, como todo gris, ¿no? Y en ese sentido me parece súper importante hablar de que la depresión está multicausada. Tenemos factores biológicos, tenemos factores sociales y factores psicológicos que están involucrados en las depresiones, ¿ya? Como factores biológicos puede haber una enfermedad médica asociada, pueden haber cambios hormonales y efectivamente hay cambios en la neuroquímica de nuestro cerebro, ¿sí? Aspectos más sociales, tenemos factores como el aislamiento social, el estrés crónico, el vivir, por ejemplo, violencia intrafamiliar o estar en un contexto social estresante, también son factores que pueden ser causantes de estados depresivos. Y dentro de los factores personales está un estilo de pensamiento particularmente negativo, baja autoestima y autoestima nuevamente, o sea, autoestima es muy importante y es un factor protector en distintas circunstancias de la vida. Vamos a tener que hablar de autoestima. Vamos a tener que hablar de autoestima para poder diferenciarlo bien. Y una insuficiente capacidad de regulación emocional. Estas tres áreas
puede ser cualquiera que esté predominante que te pueda causar una depresión. Yo te voy a contar un caso súper personal, ¿ah? Y que son súper típicas estas depresiones que yo tuve cuando con mis dos hijos tuve depresión postparto. Y ahí hay hartos elementos, por ejemplo, biológicos que están en juego, pero también hay aspectos sociales. Y depende mucho de cómo esté uno psicológicamente, el cómo uno transita ese momento de depresión. Interesante. Eso que tú estás diciendo rompe un poco ese concepto, no sé si tú lo has escuchado, hasta el día de hoy se escucha de hecho, ese concepto de la depresión endógena. Claro. ¿Sí? Como ese factor que ya no existe. No existe. Antes existía mucho ese diagnóstico, ¿eh? Y en general tú lo ves mucho en las personas más viejas, no sé si más mayores, digamos, que siguen ocupando esa conceptualización para de alguna manera relacionarse con la idea de que ellos siempre van a estar depresivos, toda la vida y para siempre. Ahí entra otro elemento que no tiene que ver con eso, pero que a lo mejor podemos hablar en otro momento, pero me da la sensación de que lo importante es que la depresión es multicausal, es multifactorial. Es muy importante eso. Pueden haber elementos efectivamente en tu entorno, factores personales, incluso, digamos, genéticos, de repente incluso, genéticos, digamos, claro. Pero, bueno, como en lo genético, digamos, si no existe el componente que active eso, probablemente no va a ocurrir. Entonces, cuando tú miras la depresión, claro, pues, evidentemente ves multifactores, digamos, que entran en juego y que de repente cada uno aporta con mayor fuerza que otro, ¿sí? A mí en lo personal me ha tocado ver, digamos, fíjate que el factor social y familiar, pucha que es importante, pucha que es importante. Hay gente que cursa episodios depresivos muchas veces solo porque su entorno o sus vínculos, digamos, no son sanos. Ah, claro. Sí, es tremendo eso. Sí, y fíjate que lo laboral, por ejemplo, lo laboral es un factor tremendamente importante. O sea, si piensa tú que pasamos cuántas horas de nuestra vida en nuestro trabajo. Yo saqué la cuenta el otro día. ¿Cuánto? ¿Cuánto pasáis en tu pega? Si yo tomo en cuenta del momento en que llego hasta que me voy, son como 10, 11 horas. Es N. Es caleta. Es N tiempo de tu vida en un espacio particular con personas, ¿no es cierto? Y dependiendo del trabajo, si te vinculas más o menos con personas. Claro. Entonces, sí, porque hay tipos de trabajo en que uno se vincula menos. Y hay trabajos en los que uno se tiene que vincular muchísimo, como en las ventas o... Yo creo que el trabajo con personas es complejísimo. El trabajo con personas es muy difícil. Profesores, por ejemplo. Exacto, entonces todos estos factores sociales influyen. Influyen que hoy día también en Chile tengamos unas tasas de depresión, de salud mental muy malas, porque nuestros contextos están siendo difíciles. Sí, de más, o sea, yo siempre me he preguntado esto así como, pero me lo preguntaba nomás, ¿es Chile un país depresivo? Ahora, lo que sí te puedo decir que a lo mejor visto la realidad actual, claro, ciertos contextos individualistas, ¿cachai? Pocas respuestas, entornos sociales deprivados socioculturalmente, y muchos de esos elementos, claro, provocan finalmente que o le echan bencinita, digamos, a que efectivamente la gente pueda cursar por episodios depresivos. Pero como te digo, o sea, yo he entendido en general que la vida es un proceso, entonces en la medida en que eso va ocurriendo, claro, tú te vas desgastando, vas generando sinsentido, vas generando, digamos, esta idea que no se trata de estar triste, sino que se trata de ver, digamos, la vida en blanco y negro finalmente, es eso. A mí me ha tocado, como te digo, en mi experiencia, escuchar la depresión desde la apatía, desde el para qué.
Sí, desde la falta de motivación. Sí. Sí. Fíjate que, y a lo mejor a ti te toca también verlo, cuando tú ves una persona realmente depresiva impacta, porque no es una persona triste necesariamente. Impacta porque es una persona apagada, mustia, como decíamos, marchitada, como decíamos, rígida en su estado, digamos, que ya tú veías efectivamente que no disfruta y no le importa. De hecho, más desconectada Desconectada emocionalmente, emocionalmente, exacto. más que emocionalmente conectada con la tristeza o con el dolor, sino que más bien desconectada de sus emociones. Desconectada con uno, Sí. o sea, con ellos mismos y con su entorno. Y con el entorno. Sí, pues, son muy apáticos, digamos, uno tiene como, de repente me da la impresión de que lo primero que surge es la idea de una persona depresiva, surge como la idea de una persona como que anda llorando todo el día, como que, y no necesariamente, no necesariamente. Yo preferiría, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, mira lo curioso, yo preferiría una persona, por ejemplo, que está cursando un episodio depresivo que llorara, que expresara. Bueno, y ahí esto que tú estás diciendo es súper importante porque efectivamente en los adultos pasa esto. Yo tenía una paciente que me decía, pero es que Vero, es que ¿para qué? Es que qué lata esto, qué lata esto otro, es que me da lo mismo. Sin embargo, en los niños la manifestación de la depresión es bien emocional, es con mucha irritabilidad, con mal comportamiento, con cambios de ánimo, con fluctuaciones de ánimo. Y eso también es súper importante porque, como tú dices, la gente asocia la depresión a la tristeza, ¿no es cierto? O al bajo ánimo, que podría ser en el caso de la apatía, como bajo ánimo, ¿no? Esta falta de motivación interna, pero los niños no, pues. Es más enojo, es más rabia, es inquietud, es desconcentración. Entonces los papás no entienden cómo un niño con esas características puede estar depresivo. Claro, lo leen como un problema conductual. Exacto. Sí, es verdad, es cierto eso. Entonces ahí es súper importante hacer el diagnóstico, y el diagnóstico completo, no solamente la sintomatología, sino que también qué está pasando contextualmente en este ambiente del niño que hace que tenga estas conductas. ¿Sabes qué me acordé? Me acordé de que como existe esta idea de que las depresiones son como todas parecidas, ¿sí? Ya que estamos hablando de esto, y existe como esa especie, no sé si caricatura es la palabra, pero de que la persona depresiva siempre anda como llorando y anda triste por los rincones, que puede ser, evidentemente hay momentos en que puede pasar eso. Me acordé de una paciente que yo vi hace un tiempo atrás. Voy a instalar un concepto, a lo mejor una persona un poco más histriónica, que tenía esa característica. Ya, pero explica, ¿qué es histrionismo? Porque no todo el mundo La característica sabe. del histrionismo, digamos, son estas personas que son de alguna manera, como su forma de ser, por decirlo así, si estoy equivocado, corrígeme, como su forma de ser es mucho más seductora, ¿cachai? Es mucho más, digamos, les gusta ser más el centro de la atención, digamos, como esa dinámica, digamos. Más actorales, digamos, son como mucho más intensos, digamos, y todo eso. Y era difícil leerla a ella por eso, ¿cachai? Porque ella efectivamente se presentaba como una persona, ¿cachai? Muy así como expansiva. Pero fíjate que ella decía ciertas cosas que son claves. Por ejemplo, decía, si yo pudiera no me levantaría. Yo me levanto porque tengo que dejar a mi hijo al colegio, pero después de eso yo vuelvo a mi casa y me vuelvo a acostar. Suena tan conocido. ¿Cachai? Decía como, por ejemplo, cosas así como, ¿y para qué esto? Ella, después con el tiempo, empezó a notar, por ejemplo, que le daba lo mismo, por ejemplo, ir a la consulta con buzo, a veces llegaba con pijama, ella lo tiraba para la talla, y así como, mira, no, así como, pero finalmente ella estaba dando cuenta, ¿cachai? De eso que estamos hablando, de esa como uno se va, digamos, marchitando, como de alguna manera ya empieza a dar todo lo mismo, o sea, la diferencia, por ejemplo,
si bien, bueno, esta persona igual vivía cerca del lugar donde yo la atendía, digamos, vivía cerca, pero la diferencia entre, por ejemplo, ir así como con buzo, con el pelo despeinado, sentir que la- no marca la diferencia entre si me pongo ese lápiz labial o no me lo pongo, porque finalmente ahí estaba dando cuenta que ya la relación con ella misma estaba muerta, estaba marchita. Pero costaba verlo, costaba verlo porque ella era una persona expansiva, por características. Claro, claro. Ahora, eso que tú estás diciendo, que cuesta verlo, y quiero hablar de los adolescentes ahora, no de los niños. Porque en los adolescentes también cuesta verlo porque están pasando por una etapa de desarrollo de poda neuronal, donde ellos están sí o sí más intensos, más, se ponen más en riesgo las emociones, están a flor de piel, y cuando hay una depresión, muchas veces las depresiones como que pasan colás. ¿Por qué? Porque en las depresiones los adolescentes se ponen mucho más en situaciones de riesgo, se ponen más irritables o se aíslan, pero también son conductas propias de los adolescentes, pero que en el caso de las depresiones como que están un poco más intensificadas. Entonces, me parece, no sé si a ti se te ocurre como dar algunos alertas, porque en los adolescentes no se ve. Conductas de riesgo como alcoholismo, conductas más extremas tal vez. Mira, yo intento acercarme a este fenómeno siempre desde la expectativa. O sea, yo pregunto en general, por ejemplo, trato de reflexionar con la gente actividades que te gustan, por ejemplo. ¿Qué te gusta hacer en este momento? ¿Qué estás disfrutando hacer, por ejemplo? ¿Te gusta ver series? ¿Qué tipo de música escuchas? Por ejemplo, ¿cómo te imaginas tú, por ejemplo, el próximo año? Eso que da una idea de propósito, de futuro, es bien clave porque precisamente, o muchas veces, las personas que están cursando por temas depresivos no ven eso. Entonces, eh, tú les preguntáis, digamos, y no sé, no, en este momento no, nada. Entonces, o los adolescentes, por ejemplo, como tú decís, conductas de riesgo, más irritabilidad. Hay adolescentes de repente que les pasa que se autoagreden. Bueno, el cutting sí es muy... pero eso tiene que ver con la dificultad en la regulación emocional. Exacto. Y eso sí puede ser un indicador, digamos, o no. Exacto. O no. Y eso también es súper claro, dejarlo en claro, porque es tan delgada la línea y por eso un buen diagnóstico es súper importante. Porque el cutting puede ser símbolo de muchas cosas, pero sí puede ser pero sí o sí siempre va a ser una alerta. Una alerta importante. Siempre va a ser una alerta importante porque ahí hay una falta como grave en la regulación emocional, ¿no? Ahora, esto que tú dices, los adolescentes como el propósito, eso sí a mí me parece que es como central, porque los adolescentes están como buscando causas, no sé, ¿te has fijado? Sí. Como participar, no sé, los universitarios Techo para Chile, Teletón, como causas. Y eso tiene que ver también con esta búsqueda de identidad, ¿no? De sentirse parte de un grupo, les da sentido de identidad y de propósito. Cuando eso no pasa, hay que alertarse. Aspiracionalmente, el adolescente prueba, busca. Por eso un día puede estar escuchando metal y el otro día reggaetón, digamos, está en eso, está en esa búsqueda, digamos, que mientras más activa sea, claro, es una mejor señal, creo yo, digamos. Ojo con los riesgos, evidentemente, porque las redes sociales actualmente son ese otro tema. Pero finalmente esa búsqueda y ese propósito, cuando el adolescente de repente a lo mejor está un poco más apagado, un poco mustio, más encerrado, más silente, a lo mejor más irritable. Ojo. Sí, esa pasión. El adolescente es un
apasionado o apasionada, Sí. por lo que sea. Lo mismo que en algún minuto te acordáis los Pokémon, Sí. los emo, los no sé cuántos, no importa. Lo que sea, pero son apasionados y ponen su corazón en todo. Cuando ese corazón no está, hay que tener ojo. Sí. Cuando se aíslan, el aislamiento también es un signo súper importante porque los adolescentes necesitan a los pares. Parte de su desarrollo es con los pares. Es con ellos. Sí. Sí, pues. Si finalmente esas son las referencias. Exacto, la construcción de su identidad es con pares. Entonces, si eso no está, si se aíslan, hay que tener ojo. Entonces, claro, la depresión tiene muchas aristas, desde nuestro nacimiento, desde nuestra infancia, adolescencia y adultez, se va mostrando de manera diferente. Y eso hace también que la depresión sea tan manoseada y tan asociada a cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, yo creo que es súper importante entender que como es un fenómeno multicausal, tenemos que también multi-intervenir. ¿Ah? Aquí no solamente somos los psicólogos, terapeutas quienes intervenimos, como también hay un desequilibrio neuroquímico, biológico, puede haber algo genético. Sobre todo en las depresiones moderadas y severas, el medicamento es una terapia que acompaña, que acompaña el proceso. Y aquí, y aquí es súper importante como derribar mitos de los medicamentos. Yo creo, esto sí que es súper importante porque hay gente que dice, no, es que yo si me tomo el medicamento me va a cambiar la personalidad. No es así. No te va a cambiar la personalidad por el mecanismo, va a regular tu química. Claro. Generalmente a mí me tocó escuchar que gente, por ejemplo, que le pasa que se cursa por estos episodios depresivos, o incluso gente que, por ejemplo, no pasa por episodios depresivos, simplemente puede estar, digamos, el remedio, ¿qué es lo que hace? Básicamente te ayuda a regular algo que tú no estás regulando, por decirlo así. Entonces, le entrega una sensación, digamos, de control a algo que antes de tomar ese medicamento la gente siente que no tiene control. Por eso es como que la terapia es tan importante, porque el medicamento lo que viene a hacer finalmente es a permitirte sentir que eso que antes tú no podías controlar, ahora lo podés controlar. Entonces la gente dice, sí, estoy como con una sensación así como de que me siento más estable. Sí. Y te da esa sensación. Finalmente igual de repente pueden ponerse triste, llorar o alguna cosa de ese tipo, pero tienen esa sensación así como de... Lo describen súper raro, es como, mire, no sé, es como que estoy como una sensación de más control. Y eso me gusta. Claro, porque el medicamento ayuda a sigue restablecer los mismos problemas. Es que por eso es importante. Exacto. Por eso es importante que sea de las dos partes. Que sean las dos cosas. Exacto. Porque finalmente lo que tú ves es que te entrega esa herramienta. Y otro mito, que a mí me toca escucharlo. No me dé remedio, es que me voy a hacer adicto. ¿Sí, no? Sí. No, yo siempre le digo a la gente en general, digamos, que una farmacoterapia está pensada bajo una receta, pensada, digamos, bajo ciertas características de observación, de seguimiento, y si tú, evidentemente, le haces caso al médico y te tomas el remedio como el médico te dice, estás observando las señales, digamos, y eres como Mateo en ese sentido, no hay que tener ningún rollo, digamos. Pero claro, sí, efectivamente, que me ha tocado verlo también, me tomaron todo. No, estudiar no me lo tomo. Cuando empezáis a hacer esos juegos, claro, ahí me resulta... Claro, y ahora es súper importante entender cómo funcionan los medicamentos, claro. Porque hay distintos medicamentos, claro. Y hay medicamentos que tú te lo tienes que tomar todos los días porque va generando como un efecto acumulativo y de liberación más prolongada. No, a ver, el remedio para la depresión no es que hoy día te ayuda y si mañana no te lo tomas no te ayuda.
Sí, pero no es paracetamol la cuestión. No es un paracetamol, tampoco es un remedio para el déficit atencional, que esos sí tienen una duración y se acaba el efecto. Acá no. Entonces, tiene que ser una toma prolongada, porque como te ayuda a restablecer, ¿no es cierto?, tu biología, el equilibrio químico de tu cerebro, tiene que tener una cierta cantidad de tiempo, para que después el cerebro en el fondo empiece a generar sola todos estos neurotransmisores que no está generando. ¿Sabes cómo se lo explico yo a la gente? En simple, les digo así como que usted tiene que tomárselo para que se acumule harta dosis en la sangre. Sí, pues, tal cual. Y entonces ahí empieza a fluir, digamos, porque si usted se toma hoy día y mañana no, se pierde el efecto. Claro. ¿Cachai? Digo, no es como que usted se toma un paracetamol y se quite el dolor de cabeza, no es así. Tampoco hay que dejarlos De golpe y porrazo. No, es muy mala idea eso. Sí. Muy mala idea eso. Y por ejemplo, le puede pasar, ojo con esto, si usted tiene un vecino que le dijo, oh, yo también tuve lo mismo y tomé esto y me hizo bien, nunca haga eso. ¿Por qué? Porque hay remedios que a ti te sirven que probablemente a otro paciente no le van a servir, digamos, no le van a ayudar. Y también hay que estar atento a esas señales, porque puede pasar, digamos, que yo me estoy tomando un remedio y me empiezo a sentir mal, me empiezo, digamos, a lo mejor a incomodar el mismo remedio, y ahí uno tiene que consultar inmediatamente al médico. A lo mejor suspender las dosis, consultar al médico, explicarle qué es lo que le pasa, no, me da la guata, tengo náusea, o me siento, cualquier cosa. ¿Ya? La automedicación en esto, pésima idea. Es una mala idea, porque además que los medicamentos hoy día están hechos un poco más específicos. Entonces hay algunos que actúan, por ejemplo, con algunas comorbilidades. Claro, exacto, sí. Como para la ansiedad, hay unos antidepresivos también que funcionan con el TDA, hay otros que, y así, van funcionando con distintas comorbilidades y van poniendo distintos acentos según las necesidades de cada paciente. Y la ansiedad es primo hermano de la depresión. Hermano, sí. ¿Sí o no? Sí. Oye, y yo lo otro que quería como hablar, porque ya hablamos de los medicamentos, pero la importancia de la psicoterapia. Esto sí que quiero como reforzarlo, porque finalmente no sacamos nada con tomarnos un medicamento si vamos a seguir con nuestra vida igual, si nosotros no vamos a hacer ningún cambio. Y a veces, muchas veces, entramos en estados depresivos producto, por ejemplo, de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias, de nuestro estilo de pensamiento, de la dificultad de regular nuestras emociones, por ejemplo. Entonces ahí la psicoterapia lo que hace es como este match para poder acompañar el proceso de ver el mundo de una manera diferente, de verme a mí mismo de una manera diferente, de regular de una mejor manera, de una manera diferente, las emociones que se van generando día a día, y te ayuda a reconectarte con el propósito. Exacto. Yo una vez escuché a un psiquiatra que trabajaba con nosotros, digamos, que él explicaba a la gente que la psicoterapia es el 80% del proceso de salir de esto. Que finalmente los medicamentos son un instante, un momento, un apoyo, ¿sí? Que no son crónicos, digamos, no es para siempre, que apoyan un instante, digamos, pero que finalmente la psicoterapia viene a cumplir un rol fundamental para todo esto. Total, y sobre todo cuando nosotros hemos tenido episodios de depresiones recurrentes, que muchas veces se da, episodios recurrentes, o sea que tuve en el 2000 y algo, después en el 2020 y tanto, ¿no es cierto? Eso se da. Es súper importante trabajarlo porque hay algo que hay que cambiar. Yo sé que hoy día el contexto de la vida de todo el mundo está difícil, ¿no es cierto? Pero si nosotros generamos pequeños cambios, podemos cambiar pequeñas cosas de nuestro entorno que nos permitan vivir la vida de mejor manera. Hay hartas rutinas y elementos protectores que nos van a ayudar y preventivos, como hacer ejercicio, rutinas de pensamiento, respiraciones, como detenernos a tener esta autoconciencia.
porque vivimos como en el automático, ¿no? El estrés diario sí es un tremendo factor de riesgo y un posibilitador de un estado depresivo. Sí, yo quiero decir dos cosas. La primera, que hablar de salud mental siempre va a ser hablar desde la prevención. Siempre. Siempre, porque finalmente la salud mental, cuando hablamos de salud mental no estamos hablando necesariamente de patologías. Estamos hablando de cómo tú eres capaz de mirarte y de reconocer que evidentemente puedes tener factores de riesgo, pero que también existen factores protectores que te pueden ayudar, digamos, a mejorar tu calidad de vida. Finalmente la salud mental va a eso, a aumentar tu calidad de vida. Cómo descansas, cómo te alimentas, cómo te recreas, la relación que tú tenés contigo mismo y finalmente la relación que tenés con los demás. Claro, si tú tenés un entorno confuso, difícil, una relación contigo mismo difícil, claro, evidentemente estás más propenso. Pero lo otro que quería decir que finalmente porque la psicoterapia es tan importante, porque el síntoma solo es una señal, no es el problema. Si tú sabes leer bien ese síntoma como una señal que te está diciendo que algo potencialmente no estás haciendo bien o hay algo que puedes hacer mejor que te puede ayudar, puedes direccionar bien, digamos, ese proceso terapéutico que tú estás diciendo que es importante seguir. Por eso no es muy buena idea pensar que el remedio te da la solución, porque si tú pensás eso, claro, decís que lo que tenés que hacer es eliminar solamente el síntoma, y no es ese el camino. El síntoma es una señal y puede ser un amigo que si tú sabes leer bien, es fundamental. Exacto, exacto. Puede ser, la depresión generalmente es una alerta de que algo no anda bien en tu vida. O sea, ¿qué te está diciendo esto? ¿Qué te viene a contar la depresión? ¿Ah? ¿Qué te viene a contar? ¿Qué te viene a decir? ¿Qué cambio tienes que hacer? ¿Ah? Y en eso la psicoterapia yo creo que es fundamental. Y no dejar los procesos a media, porque la psicoterapia también ayuda a desarrollar, a mirar y a descubrir herramientas para enfrentar nuevas crisis, porque en la vida vamos a tener un montón de crisis. En la vida vamos a tener muchos problemas a lo largo de la vida, pero es importante saber cuáles son nuestras herramientas para enfrentarlo. ¿Con qué cuento yo para enfrentar esta situación? O sea, necesitamos adquirir flexibilidad cognitiva, capacidad de adaptación para poder enfrentar cualquier situación y no volver a caer en una depresión. ¿Ah? Sí, claro. A pesar de todos los elementos como biológicos y contextuales, no es lo mismo tener una depresión moderada que una severa. ¿Ah? Y yo creo que ahí es importante tener en cuenta las características y el desarrollo y la fortaleza que uno puede tener y también la visibilidad de los recursos externos. Sí. ¿Ah? Y en eso nos ayuda mucho la psicoterapia. Por eso yo quería enfatizar en esto, porque hay mucha gente que no pide ayuda. No. Mucha gente que no pide ayuda porque siente que vivir con depresión es como normal, como que se normaliza. Y porque no entiende realmente si tiene o no tiene depresión, o tiene solo tristeza, o es por un rato, o es permanente. Entonces, pongamos ojo, preguntemos. Sí, yo me he dado cuenta, para cerrar ese punto, yo me he dado cuenta que en general cuando la gente logra hacer esa diferencia, logra entender, por ejemplo, que hay momentos, lo que tú decís que es clave, o sea, una vida en que lo más probable es que te ocurran muchas cosas y estés sometido a diferentes tipos de estrés, la reacción emocional pasa a ser como algo natural. Pero cuando logra hacer esa diferencia, ¿sabes qué logra de repente la gente? Esa sensación de autoeficacia. De sentir que, por ejemplo, hay ciertas situaciones en las que ella o él puede actuar y puede hacerse cargo y decir, ¿sabes qué? Aquí parece que necesito ayuda porque no estoy pudiendo. Y eso es fundamental, es súper importante porque si tú te logras reconocer como un individuo con virtudes, pero también con limitaciones,
vaya a poder de alguna manera ir creciendo siempre. Si finalmente la terapia también es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de desarrollo para todos, digamos. Entonces, aquí el pedido de ayuda es bien importante, es fundamental. Hay la enfermedad en general, Sí. la depresión y las enfermedades en general son oportunidades de crecimiento. No son deseables, no es la mejor oportunidad, por supuesto que no, pero son oportunidades sí o sí. Y para ir cerrando, bueno, señalar que la depresión no es una condena de muerte, no es una condena, es parte de nuestra vida, es parte es parte de la vida que estamos viviendo. Y tenemos que poder buscar ayuda cuando lo necesitamos. Yo quería, antes de cerrar, Felipe, recomendar un par de libros. Uno, aquí lo voy a leer, de la Fundación Todo Mejora, Guía Práctica para acompañar a jóvenes con síntomas depresivos. Este es un libro es una guía súper cortita que pueden utilizar los padres. Y el otro se llama Esta depresión no es tu culpa, de Nicolás Fernández, que es un psicólogo chileno, es un libro chileno de nuestro país. Así que esos dos libros, Esta depresión no es tu culpa, es un libro más de autoayuda, ¿ya? Así que les dejo esos dos títulos para que puedan mirarlos, consultarlos si es que lo necesitan. Y para cerrar, si estás pasando por un momento difícil, no tienes que enfrentarlo solo, hablar con alguien de confianza, buscar ayuda profesional o simplemente dejar de callar puede ser el primer paso hacia sentirte mejor. La depresión no define quién eres, es solo una parte de tu historia, no toda tu identidad, y con ayuda, acompañamiento y tiempo sí se puede salir adelante. La salud mental no es un lujo, es una necesidad. Acompañarnos es la forma más humana de cuidar la vida. Recuerda además seguirnos en nuestras redes sociales y comentar y compartir con tus amigos si te gustó este capítulo. Entonces, un abrazo, Felipe, un gusto compartir nuevamente contigo este espacio. Un gusto. Chao. Chao.